Ya se habían establecido varias propiedades de los logaritmos. Recordaremos estas propiedades y estableceremos otras. En este video también usaremos las propiedades enunciadas para expresar un logaritmo de una expresión que es un producto, cociente o potencia, como una suma de logaritmos más sencillos. Empecemos recordando que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. El logaritmo de b en base b lo leemos como el logaritmo de la base. Habíamos establecido que es igual a 1. b elevado al logaritmo base b de z es igual a z. Fundamentalmente, esta propiedad es porque el logaritmo es la inversa de la función exponencial. Así que la exponencial deshace lo que hace el logaritmo a z. La otra condición de la función inversa no la vamos a escribir. Ella puede ser deducida aplicando algunas propiedades de los logaritmos. Veamos más propiedades. Considera n y m números positivos. Recuerda que el argumento de un logaritmo tiene que ser positivo. Las que trataremos son las propiedades de logaritmos de productos, cocientes y potencias. Es decir, veremos a qué es igual el logaritmo aplicado a un producto. Luego vamos a establecer el logaritmo cuando el argumento del logaritmo es un cociente. Y finalmente cuando se tiene el logaritmo de una potencia. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Más específicamente, es la suma de los logaritmos de los factores. El logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Aclaremos más. El logaritmo de un cociente es la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Si recordamos que los logaritmos son exponentes, estas propiedades son razonables. Llamemos S al logaritmo de n y t al logaritmo de m. Hemos escrito dos formas logarítmicas. Las pasamos a sus formas exponenciales, usando la definición de un logaritmo. Recuerda de nuevo, el logaritmo es el exponente y las bases de las formas coinciden. Multiplicamos miembro con miembro en estas dos ecuaciones. En el lado derecho tenemos el producto de igual base. Aplicamos la propiedad. Sumamos exponentes. Ahora esta forma exponencial la pasamos a su forma logarítmica. Recuerda de nuevo que el logaritmo es igual al exponente. Finalmente sustituimos s y t por sus expresiones logarítmicas. En definitiva, hemos probado la propiedad del logaritmo de un producto. Intuyamos a qué es igual el logaritmo de una potencia. Para percibir el resultado ponemos el exponente igual a 2. Entonces vemos que tenemos el logaritmo de n al cuadrado, que es n por n. Podemos entonces aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, quedando que el logaritmo de n al cuadrado es logaritmo de n más logaritmo de n. Son dos términos semejantes en logaritmo de n. Sumamos sus coeficientes, que son igual a 1. Viendo entonces que el logaritmo de n cuadrado es igual a 2 veces el logaritmo de n. Si fuera n al cubo, que es n por n por n, no nos cuesta ver que este logaritmo es igual a 3 por logaritmo de n. En general, para r, un número natural, tenemos que el logaritmo de n a la r es
r por logaritmo de n. El exponente pasa a multiplicar el logaritmo. En general este hecho es cierto para cualquier número real, aun cuando nosotros lo justificamos solo para el caso r, un número natural. Recuerda entonces que hay propiedades para el logaritmo de un producto o un cociente o una potencia. No hay propiedades para el logaritmo de una suma ni de una diferencia. Estas son las propiedades que usaremos con mayor frecuencia. Te preguntamos, ¿existe propiedad para el logaritmo de una raíz? No hemos establecido ninguna propiedad para el logaritmo de una raíz. Sin embargo, podemos recurrir a la reescritura de expresiones con radicales, escribiéndola como potencia con exponente fraccionario. Así, por ejemplo, el logaritmo de la raíz résima de m puede ser escrita primero como m a la fracción 1 sobre r. Y ahora se aplica la propiedad del logaritmo de una potencia. Vemos entonces cómo podemos manipular el logaritmo de una raíz, escribiéndolo de tal manera que el argumento del logaritmo es una expresión más sencilla. Siempre que veas el logaritmo de una raíz, ten presente que esta raíz puede ser reescrita como una potencia con exponente fraccionario, y de allí puedes usar la propiedad del logaritmo de una potencia. Recuerda entonces que hay propiedades para el logaritmo de un producto, cociente o potencia. No hay propiedades para el logaritmo de una suma ni el logaritmo de una diferencia. El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Igual comentario podemos hacer con el logaritmo de una diferencia. Observa bien cómo nos expresamos. No confundas el logaritmo de un cociente con el cociente de logaritmos. Date cuenta quién es el logaritmo de un cociente. Se tiene un logaritmo cuyo argumento es un cociente. Esa expresión es igual a la diferencia de los logaritmos. El cociente de logaritmos es un cociente escrito como una fracción, donde tanto el numerador como el denominador son logaritmos. Esta expresión de un cociente de logaritmos de igual base surge cuando un logaritmo se quiere expresar con otra base. El siguiente tipo de ejercicio será necesario en matemáticas más avanzadas. En él se pide que una expresión que puede ser el logaritmo de un producto o de un cociente o de una potencia, reescribirla en términos más sencillos. Específicamente, en el ejemplo que trataremos, se pide reescribir el logaritmo de una expresión en términos de logaritmo de x y logaritmo de x más 2. La idea es aplicar las propiedades de los logaritmos. Una clave para resolver este tipo de ejercicio es identificar el argumento del logaritmo como un producto, un cociente o una potencia, a fin de aplicar la propiedad respectiva. Te preguntamos, ¿qué es el argumento? Un producto. Entonces aplicamos la propiedad del logaritmo de un producto. Es igual a la suma de los logaritmos de los factores. La expresión resultante no está expresada en términos de logaritmo de x y de logaritmo de x más 2. Está expresada como una suma de logaritmo de x al cuadrado y logaritmo de raíz de x más 2. ¿Qué podemos hacer? En el primer término aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. En el segundo término reescribimos el radical en notación de exponente fraccionario.
Entonces, en la siguiente igualdad escribimos todo igual, salvo que en el segundo término aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora, la expresión dada está reescrita como se pedía, como una suma en términos de logaritmo de x y de logaritmo de x más 2.